Y ahora vamos a ver más específicamente en lo que es la vida monástica y la vida eremítica, el desierto. Porque lo que nos pide Dios es que seamos santos. Como veíamos ayer, le decía, la santidad es sociógena. Y para la reforma de la Iglesia no tenemos que estar, o mejor tenemos, ¿no? Pero lo primero no es salir a predicar por los caminos, por la reforma de la Iglesia, por la santidad, sino ser santos. Si fuéramos santos, esa santidad se transmite porque el bien divino por sí mismo se difunde. Entonces, ¿cómo ser santos? Ermitaños, urbanos. ¿Cómo vivir el desierto y la soledad? Es muy difícil, porque como estamos viendo los padres del desierto, ellos se iban. Qué vivo. Estaban allá en Egipto, entonces San Antonio dejó su casa, su campo, ¿no? Sus parientes, todo, y se fue. La hermana Elena está en el medio del campo. Así cualquiera. ¿La qué? Gracias a Dios, ¿no? Pero el resto estamos en las ciudades, o en los pueblos. ¿Cómo vivir el desierto y la soledad en nuestra vida? Porque en la tradición bíblica, Dios se muestra, se da a conocer en el desierto. Entonces, cuando Moisés escapa, veíamos eso, escapa porque había matado a un judío, no, a un egipcio mató, un soldado egipcio, y entonces se escapa, para que no lo maten, se escapa al desierto, y llega al monte Sinaí, y ve la zarza ardiente, y Dios le habla. Dios se muestra a Moisés en ese desierto, y le dice: Moisés, el lugar que estás pisando es un lugar santo, quítate las sandalias. Es decir, humillarse ante Dios y tener esa actitud sagrada ante Dios, que es lo que es la vida consagrada, como se llama generalmente, que es la vida monástica. Bueno, Dios se muestra en el desierto. Antiguamente, en el paganismo, había un famoso ermitaño, Diógenes. Pero Diógenes hizo ermitaño, ¿no?, porque le molestaba la ciudad, ¿no? Entonces se fue a vivir fuera de la ciudad en un barril, famoso, era loquísimo realmente, ¿no? Pero pues, él no buscaba a Dios, o buscaría a Dios, no sé, pero lo principal era que se escapaba de la ciudad. Diógenes, un filósofo antes de Cristo, ¿no?, griego. Como le decía el otro día de los hippies no son ermitaños, los hippies buscan la soledad para que no nos moleste la gente. Y es muy distinto. Los porteños, que están cansados del ruido de Buenos Aires, buscan venirse a la Sierra de Córdoba, que es tan lindo. Pero el ermitaño verdadero no busca escaparse. ¿Qué es lo que busca? A Dios. Entonces Moisés, que se escapaba por un problema, como decía, estábamos diciendo en el refectorio, virtudes que nacen de las circunstancias. Se escapaba por un problema, porque había cometido un homicidio, y encontró a Dios en el desierto, ¿no? La primera manifestación de Dios en el desierto, más allá del desierto, en el monte Horeb, que era monte Sión, el Sinaí, en la visión de la zarza ardiente. Es como una revelación de la meta que le será asignada a Moisés. Porque esa escapada de Moisés y la escapada de los judíos de Egipto, cuando Moisés los saca, también se escapan o se van porque no soportan a los egipcios, eran esclavos. Pero se escapan, Dios los saca para llevarlos
al monte Sinaí a realizar la alianza. Hay un objetivo que es Dios. Como decía, los hippies no buscan a Dios, buscan liberarse de los problemas de Buenos Aires. El ermitaño, o mejor dicho, cuando Dios nos lleva al desierto, es para mostrarse Él a nosotros, no para tranquilidad. Porque muchas veces en el desierto puede haber o puede no haber tranquilidad. No tiene nada que ver con este asunto, pero sí está Dios. Entonces, la revelación de Dios, Moisés tendrá fuerzas para conducir al pueblo judío, redimido por la sangre del Cordero Pascual, la Pascua judía, a través de un largo peregrinar por el desierto, hasta el monte Sinaí, donde establece la alianza, donde se realiza la religión judía, donde realiza la alianza o el testamento antiguo, no es un contrato, es un pacto de amor. Entre Dios entrega el amor a su pueblo judío y espera del pueblo judío que lo ame. Tan es así que vieron que la primera vez que Dios le da las 2 tablas de la ley a Moisés, los judíos, dice, como Moisés tardaba, tuvo 40 días y 40 noches con Dios. Los judíos, cansados de esperar, dijeron, ya Moisés no vuelve, hagamos un Dios. Y hacen un becerro, un ternero de oro. Dice, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Y entonces Moisés, cuando vuelve y ve que estaban cantando y todo, a esta estatua de oro, rompió las 2 tablas de la ley. Se enojó, castigó al pueblo judío muchísimo. Y Dios podría haber dicho, yo creo que dijo, no, pero Moisés lo arregló, ¿no? Voy a buscar otro pueblo que no me traicione. Eso es una metáfora, ¿no? Una expresión humana del plan de Dios. Y Moisés dice no, lo convence. De Dios restaura la alianza con el pueblo judío, le da nuevamente las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque Dios ama al pueblo judío, es el pueblo elegido por Dios, ¿no? Y exige que el pueblo judío lo ame. Es un pacto de amor. Dios nos ama y debemos amarlo a Él. Ese es el sentido del desierto. Como decía, no somos hippies, ¿no? Somos consagrados a Dios. Bueno, pero Egipto, vieron que el pueblo judío, esos 40 años que iba por el desierto, ¿no? Varias veces se rebela en contra de Dios. Queremos comer carne, porque Dios le daba el maná. El maná, un pan milagroso, el pan de los ángeles, lo llaman, ¿no? El pan del cielo. Estamos hartos de este pan sin sustancia, hartos del pan de Dios. Queremos carne. Y dice, cuando estábamos en Egipto, esclavos, comíamos carne en abundancia. Carne y cebollas, no sé qué. Es la tentación tan grande, ¿no?, de volver a la comodidad. Porque el desierto, los votos monásticos, la vida religiosa y la vida eremítica, tiene sus dificultades. Y muchas veces puede venir esa tentación, decir, cuando yo era más joven, que estaba en mi casa, estaba mi mamá me hacía de comer, me hacía flan con dulce de leche. Igual que lo que decían los egipcios era eso. Estaba bien antes, y ahora acá en la soledad, en el desierto, con tantas tentaciones, tantos problemas, problemas económicos, de salud, problemas y de soledad. La soledad es difícil, ¿no? Y antes estaba bien, estaban mis hermanos, mis amigos, iba a las fiestas, iba a los bailes. La comodidad es la tentación de volver a Egipto, ¿no?
Y por eso entonces Dios los lleva 40 años por el desierto para purificarlos. Entonces se quejan, dice, bueno, les voy a enviar carne, codornices, famosas codornices, pero también les voy a enviar una gran enfermedad a causa de la comida. O sea, que se quieren comer cosas ricas, y eso que el maná, como dice, contenía en sí todos los sabores. Cada uno sentía el gusto que le gustaba, y estaban cansados de eso. Se dan cuenta de la gran ingratitud. Preferían esa comodidad, o la carne que comían en Egipto, y no este pan, es decir, Cristo, que es la Eucaristía, ¿no? Este pan milagroso que a cada uno lo satisfacía con las necesidades de cada uno, que es Cristo. ¿Se dan cuenta? El maná es símbolo de Cristo, la Eucaristía, y es verdad. La Eucaristía, Cristo, tiene todos los bienes, todo lo que busquemos, todo lo que querramos, todo lo que nos gusta, realmente está en nuestro Señor Jesucristo. Pero es incómodo, porque es exigente. Entonces Dios los lleva por el desierto para la purificación. La vida solitaria, la vida ermitaño, esta consagración en soledad, por más que uno no está en el desierto, como San Antonio, como la hermana Elena, ¿no? Es difícil. Y es una educación que hace Dios, y dice San Juan de la Cruz, Dios nos va llevando por la nada, es decir, nos va quitando. Dice, 7 veces nada, dice San Juan de la Cruz, si nos quita todo. De a poco nos va quitando los parientes, los amigos, como decíamos, las fiestas, muchas alegrías nos quita Dios. Y entonces uno no quiere privarse de las alegrías chicas. Como decía Santa Catalina, cuando habla de las lágrimas de amor, dice, hay unas lágrimas de amor imperfectas, ¿por qué? Porque busca el consuelo espiritual. Y es imperfecto eso, porque hay que buscar a Cristo sin consuelo. Muchas veces Cristo nos da consuelo espiritual, es verdad, pero muchas veces no nos da ningún consuelo espiritual, es verdad también. Y con o sin consuelo espiritual, somos para Cristo. Entonces, esas lágrimas de amor imperfecto hay que purificarlas para el amor perfecto. Como decíamos, amar, porque en el solo hecho de amarlo a Cristo, de amar a Dios, ahí está la alegría, ahí está la felicidad, ahí está la recompensa. No por otros consuelos más que por amarlo a Cristo. Pero es muy difícil. Y eso prácticamente casi nadie es así. Ninguno de nosotros es así. Todos nos gusta el consuelo espiritual, todos nos gusta rezar y estar contentos de rezar. Todos nos gusta ir a misa y estar contentos en misa, eso a todos nos gusta. Pero tendría que ser, fíjese, la Santa Misa es la renovación del sacrificio del Calvario. Y Jesucristo no estuvo contento, no tuvo alegría, no tuvo consuelo espiritual en la pasión, en Calvario, ¿no? Tuvo la alegría, digamos, por decir así, digamos, la alegría, no digo consuelo, la alegría espiritual, sino la alegría divina, ahí está, la alegría divina. Porque cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mi alma está triste hasta la muerte, la gran angustia de Cristo. Sin embargo, sabiendo que estaba realizando la obra del amor de Dios, de la obra de la redención, eso le daba a Él una alegría divina, pero una tristeza espiritual. Y esa es la soledad de Cristo, de la Santísima Virgen y de nosotros. A veces lo que me refiero cuando yo no darse consuelo es que Él está contento. ¿Qué es qué? Que Él está
contento, uno va rezando, uno Ajá. va a buscar conversación, uno va a decir por él. Y ese amor que tienes con Dios, tú estás contento con la actitud de amarlo, con el amor. Sí, Eso es lo que yo pienso. sí, pero también lo otro. Dios puede estar muy contento con nosotros y por eso nos hace sufrir más como a Cristo. Por eso la alegría, la experiencia de la alegría no es la alegría de Dios, es distinto. O sea, si estuviéramos, como nos puede pasar, ¿no? Y a muchos le ha pasado, estar en la pasión como la desolación tan grande como Jesucristo, ¿no? Tendríamos la alegría divina y no ese consuelo espiritual que estaría faltando. ¿Eh? Y no me importa que esté faltando. Dios sabe cuándo darnos y cuándo quitarnos ese consuelo espiritual. ¿Eh? La ausencia no significa que no esté Dios. Que Dios no esté conforme. Claro. Salvo que haya pecado, entonces sí. Ah, claro. Si hay pecado, si con ese pecado mortal o venial también, ¿no? Si hay una infidelidad a Dios, ya entonces no hay. Ahora, yo pienso para las cosas que veo, me parece, no sé, que me ha pasado a mí en un tiempo también, que no valoramos suficiente lo que es nuestra salvación. Ajá. Que Dios no hace, que Jesús no hace salvación. Por ejemplo, si Jesús habló de salvación, pero ya no hemos acostumbrado a esa palabra, no tomamos conciencia de lo que es haber sido salvado de la muerte eterna, de la condenación eterna. Claro. Porque el pecado ya Dios nos tendría que haber borrado todo un poquito. Sin embargo, se compadeció de nosotros y buscó una manera de salvarnos. Bueno, Y eso todavía no termina con hay que meditarlo más. conciencia de penetrar en el alma y decir gracias Señor por lo que me salvaste. Bueno. Si no hemos salvado que nos dice nada, estamos muy contentos. Claro. Es como lo que decía de Moisés, ¿no? Cuando Dios dijo, voy a destruir este pueblo que ha caído en la idolatría, y Moisés, como figura de Cristo, convence a Dios, digamos, de que no lo destruya, ¿no? Como figura de Cristo. Entonces hay que agradecer, sí. Podría haberlo Dios dicho, bueno, se acabó. Y no. Siempre nos da la gracia del arrepentimiento y la conversión. Bueno, entonces a pesar de que el pueblo judío era rebelde en contra de Dios, rebelde con B larga, no con B corta, rebelde de guerra, hacer la guerra a Dios, Moisés ve a Dios. Es decir, Dios quiere y hace en la iglesia, quiere que haya contemplativos. A pesar de la crisis de la iglesia, es decir, a pesar de los pecados, ¿no? Porque la crisis de los pecados, no es un problema del clima, del planeta. No, a pesar de los pecados, de rendir culto a la Pachamama, por ejemplo, un gran pecado. Y otras cosas, no sé si peores o no, no sé, ¿no? Dios suscita contemplativos, como Moisés, para la salvación del pueblo judío. Sí, la salvación de la iglesia y del mundo depende de la fidelidad de los contemplativos. Y es una gran exigencia. Y por supuesto nosotros no estamos a la altura de esa exigencia, porque no somos, nos creemos contemplativos, porque nos creemos que somos ermitaños, toda esa poquito fantasía. La realidad es que, salvo la hermana Elena que vive en el desierto, y San Antonio Abad, pero después, no solamente que no vivimos en un desierto, sino que interiormente no somos esos ermitaños de la soledad. Y Dios nos va llevando cada vez más por esa soledad con Él, nos va llevando, y hay que ser fieles. Y por eso el desierto tiene dos aspectos, ¿no? Y la soledad es interesante, ¿no? La soledad que nos aleja del ruido y que nos acerca a Dios. Es atractiva la soledad, realmente, y Dios la hace atractiva, como dice la hermana, Dios nos da esos consuelos para atraernos a la soledad, es verdad. Pero a la vez, la soledad, el desierto, tiene un aspecto que nos asusta.
y que nos retrae, nos da una cierta repulsión, que es esa austeridad. Como digo, no podemos ir a los bailes, a las fiestas, a los carnavales, que ahora está de moda. Hay muchas diversiones lícitas que no es para el religioso, y menos para el ermitaño. Ir al cine, hay cosas... Bañarse en el río, ¿viste? Ponerse más y bañarse en el río, ir a la pileta con los amigos, etcétera, ¿no? Hay cosas que no son para el monje y el ermitaño. El desierto es atractivo, como digo, está Dios, y Dios nos atrae, nos da ese gusto, esa alegría por estar con Él, muchas veces. Y cuando no nos da esa alegría de estar con Él, nos hace acordar de aquella vez que nos dio la alegría de estar con Él. Se renueva la antigua alegría, muchas veces, para atraernos. Y después nos damos cuenta, como digo, de la dificultad, de esa nada, de esas 7 nadas de San Juan de la Cruz, ¿no? Es una nada, dice un salmo, una soledad poblada de aullidos. Así es un salmo, no sé qué salmo es, ¿no? Cuando habla del desierto, ¿no? Una soledad poblada de aullidos, claro, estaban las hienas, los lobos, ¿no? No sé qué más, ¿no? Y esos aullidos son los pensamientos, ¿no? Como dicen los padres del desierto, los logismoi, es decir, los pensamientos, los diablos que inspiran en nosotros pensamientos de distracción. Y eso es muchísimo. Son las hienas y los lobos del desierto, son los diablos. Y otro día podríamos explicar los 7 vicios capitales, como lo explica San Juan Casiano y Evagrio Póntico y tantos otros, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino. Es una clasificación de los diablos. Es decir, los padres del desierto no hablan de la gula, sino el diablo de la gula, o el pensamiento de la gula, que es un diablo que nos tienta por ese lado, como decía en el librito, a pesar de que no hay casi nada para comer en el desierto. Sin embargo, y que a veces no hay agua, nos tienta con la gula. Es el diablo del vicio, ¿no? Todos los vicios capitales. La gula, la lujuria, la ira, la avaricia, la envidia, la vanidad, la soberbia y no me acuerdo de otros más, ¿no? La pereza, la asedia. Por eso digo entonces, el desierto, esta soledad, es atractiva, realmente, es muy amable, muy agradable y muy repulsiva a la vez. Atrae y rechaza. ¿Cómo es la presencia de Dios en la adoración, en la actitud de adoración? Dios nos atrae para que lo adoremos, ¿no es cierto? Y a la vez produce ese rechazo, esa retracción. Como dice San Pedro, cuando Cristo calmó la tempestad, estaban en la barca, el viento, las olas, los truenos y todo eso, ¿no? Y Cristo, con una palabra, detiene la tempestad. Entonces Pedro dice, ¿quién es este hombre que hasta el mar y el viento le obedece? Entonces Pedro dice, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Dios, la presencia de Dios, nos da esa atracción por el gozo y retracción, porque no somos dignos de Dios. Y no somos dignos de Dios por los logismois, por los pensamientos, por los diablitos, que los tenemos todos. El diablo son ángeles, ¿no? Son personajes, pero que están con nosotros casi continuamente para apartarnos de Dios. ¿Y Dios por qué permite los pensamientos y los diablitos? Para ejercitarnos en las virtudes. Entonces, vencer los logismois, vencer los diablitos de la gula, de la lujuria, de la ira, de la envidia, de los celos, de todas esas cosas, ¿no? Vencerlos nos hace
purificar el alma. Por eso el desierto, decíamos, es una purificación para los judíos y para nosotros, ¿no? Una educación que Dios hace. Dice, por ejemplo, este es un ateo convertido, un francés, Psicari. Un ateo se convierte, se hace bautizar y murió en la guerra, ¿no? En África. Dice, todo calla y este silencio es un drama. Es el silencio único de África. Parece una gran actitud de la nada. Porque África, el desierto del Sahara, como han visto en una película, es así, es realmente, ¿no? Aquí el silencio es enorme, total. Es el encanto sutil y maligno de este país, África. A partir de ahora estamos solos. Nuestras conciencias tendrán egoísmos renacidos y resucitarán los orgullos de antaño, los pensamientos, los logismois. Porque los diablos, como saben que cuando éramos niños éramos golosos, nos gustaba el dulce de leche. Como una hermana mía, cuando era niña, se robó el tarro de dulce de leche, se comía 1 kilo de dulce de leche. Y nunca más probó el dulce de leche, porque quedó repugnada. Entonces el diablo nos hace acordar cuando comía dulce de leche. Ve, los diablitos de los pensamientos renuevan nuestros pecados antiguos. Y ahora no hay dulce de leche, yo no puedo comer porque soy diabético. Pero me lo acuerdo. Los diablos trabajan. El desierto es así, la soledad, ¿no? La soledad es así, como no tenemos o no tendríamos que ocuparnos de conversar, de estar todo el día charlando con alguien. A veces lo hacemos, pero por necesidad está bien, pero como los cartujos, ¿no? Los cartujos no hablan, pero tienen un recreo el día domingo o el lunes, 4 horas conversando. Después toda la semana, nada, salvo necesidad, ¿no? Porque ese conversar está bien, según de qué conversemos, ¿no? Pero nosotros queremos conversar de cualquier cosa, del clima, de la política, del papa, del cura párroco, ¿viste? O de las flores, de algo, porque esa soledad es difícil. Y el diablito, los logismos y los pensamientos, dice, como pone San Juan Casiano, entonces por la asedia, esa pereza o tristeza, uno dice, bueno, ¿qué hago? Voy a ver si alguno está enfermo. Entonces recorre la celda de los monjes y a ver si hay algún enfermo. Pero no es por caridad, es porque no aguanta estar solo. La soledad es difícil. Pero en la soledad está Dios. En la soledad se recupera el paraíso. Como hablábamos ayer, leíamos Santa Escolástica, que el texto del Génesis coincide, ¿no es cierto? Por el pecado original se perdió el paraíso. Es decir, el lugar, dicen en la Biblia, ¿no? Un lugar de gran gozo, ¿no? De grandes alegrías, el paraíso. Pero no por la fruta, que era fruta rica, ¿cierto? Sino por la presencia de Dios. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era agradable a la vista, sabroso para comer y para alcanzar sabiduría. Es decir, es el árbol de la contemplación mística. Y la contemplación mística la da Dios, no es que cuando uno quiera, dice, como ahora está de moda, discúlpenme, ¿no es cierto? Voy a hacer oración de contemplación. Entonces me siento así y hago contemplación. Eso es un cuento chino. La contemplación es un don de Dios. Entonces Adán y Eva primero, ¿no? Y Adán tenían que esperar cuándo Dios iba a darles el fruto del conocimiento del bien y del mal, y de la sabiduría. Bueno, no sé cuándo le iba a dar Dios, pero ellos quisieron fabricar ellos la contemplación. Y eso es el pecado original. Entonces,
el desierto y la soledad también para restaurar el paraíso, es decir, la contemplación de los misterios de Dios. Por eso la vida monástica, decía ayer, y es lo que hace San Benito, claro, los monjes se fueron al desierto, a las montañas, a la sierra de Córdoba, ¿no? Pero cuando hacen un convento, San Pacomio, cuando hace la vida comunitaria, la vida cenobítica, adentro del convento está el desierto, que es el jardín. El claustro tiene un jardín adentro, el jardín del paraíso, para no tener que ir fuera a buscarlo. Porque como vi los monjes, los cenobitas, por ejemplo acá están estaban, ¿no?, los benedictinos, están las benedictinas, que están en lugares urbanizados, ¿no?, poblados, pero ya tienen su clausura. Y a través de esa puerta de clausura no entran los laicos. Entran las monjas nada más. Y adentro, después de la clausura, tienen el jardín, su desierto. La restauración del paraíso. Pero insisto, no por los árboles frutales, sino por la presencia de Dios, por crear un ámbito humano que favorezca la contemplación. Que eso lo podemos hacer en nuestra casa. Hay que buscar, ¿viste? Hay que rebuscarse, pero hay que construir nuestro hogar como un ámbito de contemplación, restaurar el paraíso. Nosotros, o ustedes mejor dicho, en la soledad. Yo en el convento, que también, como decía Santo Tomás, la vida comunitaria, la vida conventual es una comunidad de solitarios. Porque no vamos al convento para conversar entre nosotros. Por eso me quedo en mi casa. Vamos al convento para estar con Cristo. Por eso hay un salmo que está mal traducido. Dice, ¿sí? ¿Cómo? No, dice, qué bueno y qué alegría convivir los hermanos en unión, unidos, ¿no? Y no dice así el salmo, dice, ¿Ese salmo? Es otro, bueno, no importa. Pero lo que dice el salmo en realidad dice, qué bondad y qué alegría habitar los hermanos hacia el uno, hacia Cristo. No estar reunidos, porque eso no es la vida religiosa, estar reunidos, sino ayudarse mutuamente hacia Cristo, para ir a Cristo. Si la unidad está en Jesucristo, si todos amáramos a Cristo, habitar los hermanos hacia el uno, es un camino hacia el uno, si hacia Cristo que nos unifica, eso quiere decir. Lo que pasa, no dice Cristo porque está en el Antiguo Testamento el Salmo, pero está queriendo decir eso, hacia aquel que nos une. ¿Es que es así? Porque en la vida comunitaria, fíjese, en nuestras constituciones, en general, habla vida en común. Pero nosotros traducimos vida comunitaria porque pensamos que la vida en común, que la vida religiosa, es estar reunidos. Y no, la vida religiosa es ayudarnos en el amor de Cristo. Entonces sí, pero es una comunidad de solitarios que buscamos todos la unión con Cristo, la unión con Dios. Entonces sí. Y el paraíso es eso. Por eso, dice Santo Tomás, cuando Adán, ante el pecado, ¿no? Cuando Adán veía las criaturas, eso le hacía ver a Dios. Contemplar a Dios, el misterio de Dios, en la creación, en las criaturas. Es decir, que todas las cosas nos hablan de Dios. Entonces sí, es el paraíso. Por eso dice, hagámosle una ayuda adecuada. ¿Adecuada para qué? ¿Para charlar? No, para ir a Dios, es distinto.
Y en la soledad interior, hay dos peligros. Primero, que ya vimos, el tema de los recuerdos, los pensamientos, ¿no? Los diablitos que nos hacen recordar, ¿no?, todas las alegrías que tuvimos en nuestra vida, todas las amistades que tuvimos. Cuando estuvimos de novio, ¿no vas a acordar de eso el diablo? Y no es pecado estar de novio, pero uno ya no está de novio, está viejo para eso. Es otra vocación distinta, nos hace acordar. Entonces, viene ¿cómo anoté acá? No lo anoté. La compensación. ¿Ves? Recuperar la carne y las cebollas de Egipto, que estaban muy ricas. Porque la contemplación infusa, que produce una gran alegría, también puede producir una gran tristeza, un gran sufrimiento, como en Cristo, como la pasión de Cristo, ¿no? Una gran angustia. Puede ser, y muchas veces pasa. Entonces uno busca compensación afectiva, algo, aunque sea una planta, una rosa. Entonces, si viene el vecino, o viene el perro del vecino, me rompió la rosa, una mascota. Yo me acuerdo de un convento de carmelitas que tenía un perrito muy lindo, y la priora estaba siempre con el perrito, dormía con el perrito, la priora. ¿Se dan cuenta? Una compensación afectiva. Incluso para un laico está mal, ¿viste?, dormir con el perro. Pero peor para la monjita, ¿no? Porque la afectividad tiene un nivel más emocional y un nivel espiritual, ¿no? Entonces el nivel espiritual es el amor a Cristo, la soledad con Cristo, que como digo es muy embromada, muy difícil, ¿no? Entonces la amistad, ¿no?, el aspecto emocional, a veces está suelta, porque a Cristo no lo vemos. Santa Teresa lo veía, y así todo tuvo su noche oscura, ¿no? Santa Catalina de Siena, Santa Rosa de Lima, se le aparecía a Cristo a cada rato. Cristo se le aparece a Santa Rosa y le dice: Rosa de mi corazón, quiero que seas mi esposa. Imagínense, qué alegría espiritual y emocional también. Pero a nosotros no se nos aparece Cristo para decirnos eso, ni mucho menos. Entonces hay una alegría y un amor espiritual con Cristo que muchas veces no se refleja o no redunda en la alegría y el amor emocional. Entonces hay que cuidarse de las compensaciones. Como digo, perrito, la planta. Había un fraile nuestro que tenía esa compensación afectiva en los pájaros. Y entonces, a donde iba siempre llevaba una jaula con pájaros, y los pájaros cantan a cualquier hora. Y entonces un fraile fue y le mató a los pájaros un día. A la siesta cantando, ¿viste? Los pajaritos. Pero aparte de la gracia, que es gracioso, pero es triste que este fraile ponga su afecto a los pajaritos. Compense esa ausencia afectiva, emocional, la compense con cosas, ¿no? Buenas criaturas. Que a mí me pasa también al revés, ¿no? Me molestan los gatos que estén en mi casa, por las ratas, por las víboras, porque me quitan las orejas, ¿sabes? Conversan mucho los gatos. Los gatos sí. Se me cruzan los pies, no te dejan caminar, Claro. están pidiendo comida. Es que los gatos buscan afecto, una compensación afectiva busca el gato. Me quitan las orejas, eso me molesta. Bueno, hay que patearlo un poquito. Pero el gato está para que se coma las ratas, no para conversar con él. Pero el gato es así, ¿no? Y el perro es más afectivo, pero es más sincero, porque el perro realmente quiere al dueño, ¿no? Lo cuida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si uno le dice callate, se calla, ¿viste? Y se va. El gato no. Bueno, el asunto es que
no seamos gatos ni perros. Evitar esa compensación que, como decía Santa Teresa muchas veces, divertir quiere decir, en español antiguo, ¿no? Llevarnos por un camino que no es el camino. Agarrar otro camino. Esa es la diversión, que es el sentido de la palabra, ¿no? Entender que buscar diversiones en el gato, en la rosa, en los pajaritos, son diversiones, caminos que no son nuestro camino. Nuestro camino es el desierto hacia el paraíso. In unum, hacia el paraíso que es Cristo, ¿no? Pero es un desierto por ahora. Entonces, bien, los logismois, pero tiene que haber verdaderas amistades en la persona y en el ermitaño también. Es decir, la vida religiosa no suprime la amistad cristiana, que es humana, lógicamente. Por eso no hacerse amigo del perro, sino de una persona. No suprime las amistades. Cuando Santa Teresa se queja de las amistades particulares, se refiere a cuando por la amistad con esta monja no me intereso por el bien común de todo el convento. O por la amistad con esta monja excluyo de la caridad a las otras monjas. Que lo que llama una amistad, ¿cómo es? ¿Vieron con las chicas de 15 años? Si yo tengo esta amiga, si mi amiga le habla a la otra, ya nos peleamos. Son celos de adolescente. Cuando nuestra amistad es como un celo de adolescente, cuando yo veo que este fraile, que es mi amigo, yo quiero hablar con él y él está hablando con otro, entonces no me atiende el teléfono, por ejemplo, ¿no? Me pongo mal. Son falsas amistades. Hay que tener verdaderas amistades. Como decía el Salmo, que bien, qué alegría habitar los hermanos in unum hacia Cristo. Entonces, las amistades que me ayudan a ser santo, ermitaño, religioso, lo que fuera, ¿no? Entonces sí, cultivar las amistades santas. Y como nos recuerda San Juan de la Cruz, buscar la amistad de las personas que son santas. Porque, dice San Juan de la Cruz, y es verdad, entonces, la tendencia normal, natural, es buscar la amistad de las personas simpáticas, las que son afines a nosotros, la que le gusta el fútbol como a mí me gusta el fútbol, o la que le gusta la música como a mí me gusta la música. Y eso no puede fundar una amistad en Cristo. Ni la música, ni el fútbol, ni la tradición, ni el hábito, ni nada de eso, ¿no? Sino Jesucristo, la santidad. Entonces, buscar la amistad de personas santas, cultivar esa amistad. Como yo siempre les contaba de la Cielito, la famosa ermitaña urbana de Córdoba, ¿no? Realmente, ¿no? Cuando uno se la encontraba en la calle, ella te hablaba, te daba conversación, pero te hablaba de Dios, ¿no? Y te retaba. A mí no, porque yo me portaba bien, ¿no? Pero me acuerdo un muchacho, le dice, lo encuentra en la calle, y el muchacho la saluda, porque era una mujer muy amable, realmente, ¿no? Y le dice al muchacho, Cielito, dice, al muchacho le decía Cielito, ¿no? Vos te estás portando mal, estás fumando marihuana. Y tenía razón la viejita, ¿viste? Y entonces el muchacho, ¿viste?, dejó de fumar marihuana, porque la viejita lo retó. O sea, esa amistad hay que cultivarla. ¿Ve? No digo que hay que ser amigo de hablar todos los días con ella, ¿no? Porque eso no importa, ¿no? Una mujer de Dios que realmente me ayuda a ser santo, a ser mejor. Entonces, y dice San Juan de la Cruz, no solamente cultivar la amistad, sino recordar la amistad de esta persona. Cuando el solo recuerdo de esta persona me motiva a ser santo.
aunque no hable con ella. Y eso es lo que hace el cielito, o los santos, ¿viste? Cuando uno se acuerda de Santo Domingo de Tucumán, dice, ¿cómo me gustaría realmente ser así? Como cuando leemos la vida de San Pacomio, de San Atanasio y todo, ¿no? ¿Cómo me gustaría ser así? Cultivar las amistades santas. Porque el desierto, y el pueblo judío, que fue llevado por el desierto, fue guiado por Moisés, figura de Cristo, ¿no? Por Josué, figura de Cristo, ¿no? Por María, la hermana de Moisés, Aarón y María, la hermana. Es decir, los santos son figura de Cristo. Entonces, nuestra soledad no es algo absoluto. Es una comunión de solitarios, ¿no?, en la búsqueda de la santidad. Ayudarnos mutuamente en la santidad. Si no, no. Bueno, se entiende más o menos. Es el desierto y la soledad que debemos cultivar en la medida que podamos, pero no menos, porque muchas veces le escapamos a la soledad. Y es justamente cuando estamos cansados de la soledad, cuando estamos hastiados de la soledad, justamente es cuando más aprovecha, cuando más jugo le sacamos a Dios, cuando más podemos estar con Dios, cuando estamos desganados, cuando la parte emocional, afectiva, no sé cómo decirle, ya no va. Entonces puede darse más el amor puro. Amarlo a Dios por Dios mismo, no porque me dé ningún beneficio. Bueno, nuestro auxilio está en el nombre del Señor.